Gloria al Señor. Buenos días y muchas bendiciones para todos mis amados hermanos. Voy a orar pidiéndole al Señor su dirección. Padre amado, en el nombre de Jesús, me acerco a ti, Señor. En primer lugar, rogándote, Señor, el perdón de nuestros pecados, la intervención de tu Espíritu en nuestros corazones para cada día moldear nuestras almas a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Nos presentamos todos delante de ti, Señor, agradeciéndote todo lo que has hecho, pero también presentándonos delante de ti como necesitados cada día de tu mano, de tu obra en nuestras mentes, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones. Gracias, Señor. Rogamos que tu palabra bendita corra en esta mañana, Señor, en este lugar, y cada alma salga, Señor, fortalecida por la voz de tu Espíritu que habla por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a ir a Mateo capítulo 4, verso 4. Mateo capítulo 4, verso 4. Dice la palabra del Señor allí. El Señor está siendo tentado en el desierto por Satanás. El Señor está allí hambriento después de 40 días y 40 noches sin comer. Y en esa condición, Satanás lo encuentra y piensa que el Señor va a estar débil como para aceptar una sugerencia del maligno. Y ante la sugerencia que el maligno le hace acerca de que él era el Hijo de Dios y que por tanto no tenía que someterse a pasar hambre, que él podía hacer que las piedras fueran pan, el Señor le responde. Respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor cita a Deuteronomio capítulo 8, que voy a permitirme leer para que ustedes vean el contexto en el cual se dio por primera vez esa escritura de que no solo de pan vivirá el hombre. El Señor Jesucristo dijo: escrito está. Y cuando él dijo escrito está, estaba refiriéndose a Deuteronomio capítulo 8, verso 1 al 3. De modo que la primera vez que esa palabra sale de la boca de Dios, inspirada en la mente de Moisés, fue allá en Deuteronomio. Y qué maravilloso que el Señor Jesucristo citó a Moisés diciendo: escrito está. Vamos a ver lo que el profeta Moisés le dijo al pueblo por orden de nuestro Señor. Verso 1 al verso 3 del capítulo 8 del libro de Deuteronomio dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. En esta mañana yo quiero usar este texto de la Escritura para exponer sobre las dos necesidades esenciales que tiene todo ser humano. La primera es una necesidad material.
La segunda es una necesidad espiritual. Todo ser humano tiene esas dos necesidades generales. Luego vendrán unas en el campo de lo material, vendrán unas que son secundarias. Pero básicamente el ser humano tiene necesidad de comer, comida, de beber, porque sin comida y el agua el hombre va a morir. Y ahí podríamos añadir una tercera necesidad, y es la de abrigo, que tiene que ver con el vestido, no puede andar desnudo, ¿no? Y un techo, es decir, donde guarecerse, no puede vivir a la intemperie. Es decir, esas son necesidades esenciales en el campo de lo material que tiene el ser humano. Necesita comer, necesita tomar agua y necesita abrigarse para descansar, para dormir, que pudiera ser una necesidad igualmente básica para, digamos, preservación de las energías en este mundo. Son necesidades que todo ser humano tiene. Si no come, te muere. Si no tomas agua, igual. Si no duermes, te va a dar un shock. Son necesidades. Pero también está la necesidad espiritual, que son la fuente de, por ejemplo, tener la paz. No solamente es comida, tú necesitas paz. No solamente es bebida, tú necesitas alegría, tú necesitas gozo, tú necesitas esperanza, tú necesitas fe, tú necesitas consuelo. Hay cosas que la comida no te la va a dar, ni la bebida tampoco, ni un techo te lo va a dar tampoco. Hay necesidades que son del alma, son espirituales, no se consiguen con el dinero. De modo que la Biblia claramente define esas dos necesidades esenciales de cualquier ser humano. Tiene necesidad material y tiene necesidad espiritual. Si descuida una de las dos, va a morir en uno de los dos campos. Si descuida no comer, morirás físicamente. Si descuida lo espiritual, morirás espiritualmente. De modo que necesariamente toda alma tiene esas dos necesidades que procurar, que satisfacer. Si no la satisface en uno de los dos campos, estará muerto. Por eso la Biblia llama a aquellos que no han nacido de nuevo muertos en sus delitos y pecados. Muertos espiritualmente. Ellos no tienen paz, ellos no tienen esperanza, ellos no tienen consuelo, ellos no tienen una comunión con Dios, no la tienen. Aunque puedan tener todo lo otro que materialmente se habla. En el texto que a Moisés se le da, se pone como ejemplo a Dios siendo la fuente de ambas necesidades para suplirse. Dios es el que suple la necesidad material y Dios es el que suple la necesidad espiritual. Comencemos distinguiendo eso. A Moisés se le explica que Dios es el que suple ambas necesidades. Y yo quiero que nosotros miremos no 4,000 años atrás, sino que nosotros traigamos esta escritura a nuestro tiempo. Cuando digo que Dios es el que suple ambas necesidades, alguien podría argumentar y decir, bueno, pero ¿y qué pasa con el rico? ¿Qué pasa con los impíos? Perdón, con los injustos, con aquellos que no creen en Dios. Bueno,
La Biblia habla con claridad que Dios es el que pone comida en la mesa de toda persona. El plátano que fríes en tu casa y el que fríe el impío es una provisión de Dios. Las hortalizas, las verduras, todo lo que la tierra puede producir es porque Dios en su providencia la empuja a que crezca, enviando la lluvia a su tiempo, su sol, porque el sol es de Dios, la lluvia es de Dios, todo es de Dios. De modo que los recursos naturales no son propiedad de nadie en particular, sino son de aquel que las origina. Él es la fuente de sustento. La Biblia dice que Él es el que sustenta el universo con la palabra de su poder. Y la tierra está incluida en ese universo. De modo que cuando alguien pone comida en la mesa, si desconoce de manera deliberada, si quiere hacerlo, de que eso es producto de su trabajo, producto de... Bien. Si no le da gracias al Señor por esos alimentos que está ahí, es por su duro corazón. Pero la verdad es que las Escrituras son claras, declarando a Dios como aquel que provee no solo al ser humano, hasta las cabras monteses, dice la Biblia, hasta las aves de los cielos, cuando toman su gusanito, cuando buscan un pequeño animalito para alimentar a sus hijuelos, a sus hijos, ellas son de manera instintivas, movidas por Dios a buscar eso. Y eso la Biblia declara que Él es el Señor, es el que provee de alimento a toda ave, a todo animal, a toda bestia, en el mar, en los cielos, en los montes. Dios es que de manera misteriosa e incomprensible sustenta su creación. Si lo hace Él con las aves, con los animales, hay un argumento allí y dice, ¿cómo no lo va a hacer con ustedes? Refiriéndose a los hombres. Dios alimenta a los hombres. Él es la fuente de sustento. Satanás no puede crear nada, hermanos. Y si pudiera crear, no va a crear algo bueno. Todo lo malo viene de Él. La Biblia dice, en cambio, que toda buena dádiva, todo regalo bueno viene de Dios. Desciende de lo alto, del Padre de las luces. De modo que cuando los impíos comen bien, se alimentan bien, disfrutan y satisfacen sus vientres, lo hacen con la comida de Dios, con la comida que Dios provee. Que le den gracias a Él, ya eso es otra cosa. Que se mantengan duros de corazón y no agradecer a Dios por eso que tienen en sus mesas, ya eso es otra cosa. Pero Dios es la fuente de la necesidad material de la que estoy hablando en primer lugar. Dios es el que suple. Cuando se le dice allí al pueblo de Israel que el Señor los llevó por 40 años por el desierto y les dio comida que nadie había conocido, no lo que ellos estaban acostumbrados a comer en Egipto, las carnes, las verduras, como ellos hicieron alusión, sino comida que nadie había probado, maná descendiendo del cielo, para que pudieran ver que aún en las circunstancias más difíciles, más adversas, donde pudiera no haber condiciones en ese momento para hacer crecer las verduras, las frutas, los vegetales, aún en esas circunstancias áridas y difíciles,
Dios iba a ser su sustentador. Iba a crear un tipo de comida que lo iba a satisfacer plenamente, para que vieran que la fuente de sustento material del hombre la provee Dios. Y le dio el maná. Pero acompañado del maná, los puso en condición de dependencia de Dios. No podían guardar más que lo acordado, que lo ordenado por Dios. No podían guardar, almacenar el maná. Era la porción que se iban a comer ese día, para enseñarles a depender de Dios, de las promesas de Dios, de su palabra, de que Él iba a ser su sustentador, para que no se afanaran más de lo debido y para que vieran que ciertamente Dios iba a ser la fuente de alimento material que ellos necesitaban, y que no importa la circunstancia, si era necesario fabricarlo, Dios lo iba a fabricar. De hecho, lo hizo por 40 años. Les envió esa comida, el maná del cielo, y los afligió para que pudieran darse cuenta, dice la Escritura, que el hombre no solamente tiene una necesidad, no es nada más comer y beber, que tú estás hecho a la imagen de Dios, que necesitas más que comida y bebida. Lo afligió. Fíjese que la aflicción en este caso es sinónimo de bendición. Te voy a bendecir afligiéndote para que reacciones y veas que no solo de pan vivirá el hombre. Y este vivir es una descripción de la vida plena del ser humano, de la plenitud. Porque, hermanos, cuando no se alimentan estas dos áreas del ser humano de manera armoniosa, entonces cuando eso no se da, una persona puede estar muy fuerte físicamente, muy obeso, muy sano materialmente, viviendo muy bien, pero estará muerto en el otro lado. Y cuando digo viviendo muy bien, me refiero muy bien en el campo de lo material, fortalecido, con salud, pero estará ya lleno de angustia, de ansiedad, de falta de propósito para vivir, porque eso es lo que produce el vacío espiritual en la vida de un ser humano. Es ansiedad, desesperanza, tristeza, falta de anhelo y amor por la vida. Hace días leí un artículo acerca de un magnate petrolero en Turquía, 53 años, y su esposa de 40 años, gente multimillonaria, un magnate petrolero y ella una artista de cine y cantante. Tenían 3 hijos y esa familia, teniéndolo todo materialmente hablando, el día 11 de junio, hace apenas unos 10 días, este hombre decide matar a su esposa frente a sus 3 hijos y matarse él. Imagínese usted todas las necesidades materiales satisfechas. Te podría decir un ejemplo de éxito esa pareja: 3 hijos, 7, 9 y 14, y prácticamente en una edad de disfrutar las cosas que tenían. Pero ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó allí?
había un vacío enorme en la vida, en el alma de ese hombre, y posiblemente, y bueno, sin el posiblemente, en la vida también de la señora. Ambos murieron ese día. Una tragedia. Un ejemplo de los miles y miles que se dan a diario de personas en muy buena posición material, pero muy pobres espiritualmente hablando, muy vacíos, sin nada, sin razón, sin paz, sin alegría, sin amor. De modo que cuando se descuida una de esas necesidades que tiene el ser humano, que es una necesidad material, comer, beber, sustento, porque si no lo haces, aunque tú espiritualmente seas fervoroso, si no comes te va a morir. Estamos claros de eso. Un creyente que por más fe que diga que tenga, deja de comer y de satisfacer sus necesidades materiales, va a morir. Y el Señor no quiere que tú seas tan, ¿verdad?, presuntuoso, que creas que tú puedes superar esa necesidad y no comer, porque dice la Biblia, no solo de pan vivirá el hombre. Eso está diciendo, tienes que comer, pero esa no es tu única necesidad. Al pueblo de Israel se le enseña que Dios es su sustentador en lo material, pero Él es la fuente igualmente de alimento espiritual. Así que no solo es comida, no solo es bebida, no solo es un techo, también tienes que ser una mujer y un hombre que busque lo espiritual. Y usé esa palabra a propósito, busque. Porque aunque Dios es la fuente de ambas necesidades, Dios es el que la proporciona. Sin embargo, la Biblia es muy clara cuando señala que tú tienes que buscar ambas cosas. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Que te vas a ganar tu sustento con el sudor de tu frente, trabajando. Pero eso no hay que decírselo a ustedes. Ustedes saben que si no se van, los que no están retirados, si no se van a trabajar, no van a poder llevar comida a la casa. Hay que trabajar. De modo que, aunque Dios es la fuente de donde los alimentos vienen, tú debes ir a buscarlos, tú debes sembrar, los agricultores deben sembrar para poder cosechar. De Dios depende dar el fruto a esa planta, pero tú tienes que ir a trabajar para satisfacer la necesidad material, tú la tienes que buscar. De hecho, después que tú trabajas, tienes que ir al supermercado para comprar los alimentos. Y los alimentos a menos que no sean ya preparados, pero hay que cocinarlos. Hay que llevarlos a la estufa y hay que prepararlos y después comértelo. De modo que para la satisfacción material tú tienes que trabajar. Dios es la fuente de eso, pero tú tienes que trabajar para poder alimentarte, comerlos. ¿Sí? Tienes que buscarlo. Y todos ustedes no tengo que dar lección en esto, todos ustedes saben que tienen que trabajar, se levantan temprano para ir a su trabajo, para a fin de mes cobrar su cheque, los que son empleados o los que cobran quincenalmente, cobrar su cheque y con eso distribuir el pago de la casa, el supermercado, eso para alimentarse y tener abrigo, techo donde vivir. Tienen que esforzarse para cubrir esa necesidad material. Eso está claro en este mundo. Hay que trabajar. La Biblia no está en contra del trabajo, al contrario, te dice que para satisfacer tu necesidad material tienes que trabajar.
De hecho, todos ustedes saben que es así. Hay que buscarlo. Pero, y esto es lo maravilloso, que el ser humano se dedica con vehemencia, con una diligencia increíble a trabajar para satisfacer esa área de su vida, la necesidad material. Y cree de manera engañosa que para satisfacer la necesidad espiritual eso va a caer solo. Que no hay que trabajar el estado espiritual, que no hay que emplearse a fondo para trabajar nuestra comunión con el Señor. Eso hay un error gravísimo. Y por eso hay gente tan flacos espiritualmente hablando. Tú tienes que hacer firme, como dice la Escritura, tu vocación y elección. Sí, ciertamente que Dios es el que hace crecer al hombre interior. Dios es el que nos hace ser más como Él. Pero eso tú tienes que buscarlo. Buscar a Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Los regalos de Dios que tienen que ver con el crecimiento espiritual, el creyente tiene que buscarlos. Nadie va a crecer en el espíritu, nadie va a crecer espiritualmente si no trabaja fíjese cómo lo voy a decir, su salvación. Tiene que involucrarse en todo aquello que lo hace un siervo, una sierva de Dios. ¿Cuál es el afán? O sea, ¿cuál es la diferencia de afanarte, de trabajar por lo material, cuando Dios es la fuente misma de lo material, y pensar que no necesitas trabajar, esforzarte para lo espiritual, y que esa necesidad va a caer sola? No va a caer sola. Tú tienes que orar fervientemente. Tú tienes que estudiar la palabra. Tú tienes que congregarte. Tú tienes que cantar alabanzas al Señor. Tú tienes que meditar en Él. El ser espiritual se va formando en uno conforme uno busca la relación con Dios. Son necesidades que Dios la va a suplir cuando tú te acercas a Él, cuando tú le buscas a Él. Si tú estás, digamos, desinteresado en buscar las cosas de Dios, ese ser espiritual, esa necesidad espiritual no va a llegar. Y por tanto te va a faltar la paz, el fervor espiritual, el deseo de trabajar para el Señor. Todo eso te va a faltar. Y va a estar angustiado, y va a estar preocupado por todas las cosas que están pasando en el mundo, porque estás descuidando a aquel que da no solo lo material, sino que da lo espiritual, que suple esa necesidad. Mire lo que dice las Escrituras con respecto a el Señor supliendo la necesidad material y luego la espiritual. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 15, verso 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayudas no quiero, no sea que desmayen en el camino. El Señor tiene compasión de los hambrientos. Si hay alguien que tiene una necesidad material, el Señor tiene compasión de ellos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que se van a quedar en la casa porque Dios es compasivo y no van a trabajar? No, la Biblia nos manda a trabajar por nuestro sustento.
Pero lo que la Biblia está diciendo aquí es que el Señor va a proveer del pan a esa persona, va a abrir puertas a esa persona. No lo dejará desamparado. Si Él no lo ha hecho con los impíos, mucho menos con aquellos que han confesado su nombre y que creen en su nombre. Dice en Mateo capítulo 6, verso 31 y 33, no se afanen diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Le dice, miren, se van a preocupar por qué van a comer, se van a preocupar por qué van a beber, o lo que van a vestir, o el techo donde van a vivir. Los gentiles solamente buscan eso, y cuando dice los gentiles, eso es un, digamos, término que puede usarse a todos los impíos. Todo aquel que no tiene a Dios es considerado un gentil. Entonces, los impíos buscan todas esas cosas, esa necesidad, satisfacer la necesidad material. Y una vez aclara el Señor, le dice, el Padre sabe que ustedes tienen necesidad material, pero no se conformen con lo que el impío busca, que nada más es lo material. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y esto es la vida espiritual, la vida que va más allá de la necesidad material. Busquen eso, no se descuiden por satisfacer solo lo material. Sin aquello, lo material es nada, no sirve de nada. Y lo dijo en otro pasaje, porque de qué le vale al hombre si ganare todos los tesoros del mundo y al final perdiere su alma. Es decir, no vale. Necesita trabajar su salvación, trabajar en el reino de Dios, esforzarse. Hay que esforzarse en la vida cristiana. Esto no es, fíjese que la Biblia, el corito decía, oh, qué regalo precioso Cristo me dio, ¿verdad? Llenó mi alma de gozo, me salvó. Bueno, la salvación ciertamente es una provisión de Dios, es un regalo de Dios. Pero igualmente la Biblia nos enseña que cada hombre y mujer que ha sido salvo tiene que probar, demostrar su salvación y estar persuadido con ser un hombre y una mujer militante en el reino de Dios. Nosotros tenemos que militar. No es posible que usted crea que va a crecer espiritualmente si usted no milita en el Evangelio, si usted no trabaja en el Evangelio, si usted no se incorpora a las filas de este ejército. Hay que incorporarse, hay que levantarse para crecer espiritualmente. El Señor sabe nuestras necesidades. No te impide que tú trabajes para comer, no. Pero te dice, cuidado, que tu trabajo no te impida satisfacer la otra necesidad que es mayor, y es la espiritual. Amén. La necesidad espiritual, paz, esperanza, fe, amor, alegría, todo aquello que no se puede conseguir materialmente, todo eso viene de Dios y Él es que la suple. Así que es algo más que comida, mucho más que comida. Mire que Dios quiere darnos algo más que comida. Desde el principio fue así. En Números, en el capítulo 6, verso 22 al 26, el Señor Dios le dice a Moisés, yo voy a
darle una bendición especial a mi pueblo. Fíjese lo que suple el Señor, cómo suple nuestras necesidades espirituales. Y aquí le dice a Moisés que le diga a Aarón lo que él quiere que este pueblo sepa, que él le va a regalar. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. Esto es lo que le está diciendo el Señor. Miren, ustedes le van a regalar a mi pueblo esto que yo le mando. Cualquiera pensaría: wow, el Señor va a derramar del cielo oro, plata, todo aquello que sería glorioso ante los ojos de los hombres. Pero no, miren qué es lo que el Señor le va a dar como regalo a su pueblo. Así van a bendecir a los hijos de Israel diciéndole: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Qué maravilla, qué tesoro inagotable para el alma, porque esto no es para satisfacer el vientre, esto no es para dar placer a la lengua, esto es para el alma. Haga resplandecer su rostro sobre ti, su santidad sobre nosotros, pensar como Él, valorar las cosas como Él las valora. Él está diciendo: dile a mi pueblo a través de Aarón, pidan esto, que el Señor, que yo pueda darle misericordia, que yo los guarde, los proteja donde quiera que vayan. Aún sin darse cuenta, los hijos de Dios están siempre protegidos. Esa es una garantía que Dios ha dado. Y Dios le dice: pídanme que yo los guarde, que yo los bendiga, que yo tenga de ustedes misericordia y que yo ponga mi rostro sobre ustedes y que les dé mi paz, mi paz. Esa era una bendición, lo que se llama la bendición sacerdotal. A quien le desean eso, quien recibe eso, no le hace falta nada, hermano. Porque siendo Dios la fuente de toda bendición material y espiritual, ¿qué le puede faltar a una persona que pida eso? No le falta nada. Dios es la fuente de esto. Suple tu necesidad material y tu necesidad espiritual. Pero para ir concluyendo, yendo con esa necesidad espiritual que Dios suple, el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, en el capítulo 26, en el verso 3, dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nótese que la paz, que es algo que el Señor ha prometido a su pueblo, sin embargo, la condiciona a que la va a recibir aquel cuyo pensamiento en el Señor persevera. ¿Por qué no tengo paz? ¿Por qué no tengo alegría? Analiza tus pensamientos. Chequea en qué tú estás pensando todo el día, noche. ¿Qué es lo que está ocupando tu mente? Porque eso, en lugar de ser algo que te ayuda, lo que estás bloqueando es la paz que Dios ha prometido darte, porque tú no estás pensando en el Señor. Y recuerda que cuando a
al pueblo de Israel se le dice que el Señor los trajo por el desierto ahí y los afligió para probarlos y les dio una comida extraña que ellos nunca habían probado, se le dijo que eso se le dio para que ellos se entendieran que su pensamiento, su diario vivir tenía que estar siempre en comunión con Dios. Todo tenía que estar alineado con Dios. Sus acciones, sus pensamientos, para que realmente la paz pueda fluir. El Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Eso fue el Señor Jesucristo diciéndole a los discípulos. El mundo puede dar una sensación de paz. Las drogas, se dice que el uso de marihuana y de otras drogas puede quitar un poquito la intranquilidad, la ansiedad que una persona puede tener, y lo pone como tranquilito. Pero pasado el efecto de eso, es peor todavía. Vienen a necesitar más y más y terminan que ya no saben quiénes son. Igual con el alcohol, con cualquier tipo de sustancia que tú entres a tu cuerpo con la intención de estar tranquilo, un poquito alegre. Son alegrías inducidas, alegrías provocadas, o estados de ánimo de tranquilidad provocados. La Biblia dice con garantía que el Señor nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No, esa paz de Dios no se comprende porque aún estando todo mal alrededor, la persona está segura, está confiada. Porque cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz. Oh, hermanos, eso debe tocar tu corazón en esta mañana, porque si algo falta en el corazón, falta de manera general en el corazón de los seres humanos hoy en día, es paz, es tranquilidad, es sosiego mental y en el corazón. El enemigo está intentando robar la paz de todas las personas y llevarlo a un estado de intranquilidad tal que cometan las peores decisiones, tal y como las cometió esa persona matando a su esposa frente a sus hijos. Pero la Biblia dice que el Señor guardará en completa paz a aquel o aquella cuyo pensamiento en el Señor persevera. De modo que yo te digo, tú tienes una necesidad espiritual grande, igual que yo. No procures ni creas que eso se va a solucionar sin tú hacer nada. Tienes que habituarte a buscar del Señor y a olvidarte. Tienes que sacar tiempo para Dios, así como tú sacas tiempo para trabajar y satisfacer una necesidad material. Hay que esforzarse para esto. Hay que esforzarse, hermanos. No crea que esto va a caer solo, no va a caer. La iglesia en todas las edades ha tenido que trabajar duramente, cada siervo y cada sierva de Dios. Vivimos en una generación que no quiere orar, que no quiere estudiar la palabra, que se la pasa punchando teléfono y eso, y realmente eso está matando la espiritualidad del creyente. No crece por eso, no hay fervor, no hay deseo de integración, de trabajo. Falta mucha paz en la mente y en el corazón. Pero la Biblia dice que si perseveramos en pensar, en meditar en el Señor, Él guardará en completa paz nuestras almas.
En Jeremías capítulo 31, verso 25, dice la Biblia, porque satisfaré, es decir, voy a satisfacer, dice el Señor, el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Fíjese que estamos hablando de la necesidad espiritual. La tristeza es una carencia de la presencia de Dios activamente en nosotros. Porque cuando nosotros estamos meditando en el Señor, esa tristeza va a ser convertida, como dijo el Señor, en gozo. Fíjese, no es que vamos a escapar a estados en los cuales estemos tristes. Claro, eso es normal en este mundo. Perdemos un ser querido, vamos a entristecernos. Nos fue mal en una situación, una relación, vamos a entristecernos. Claro que sí. Lo que pasa es que precisamente por eso es que dice la Biblia que Él va a saciar al alma entristecida. Es decir, cuando estemos tristes, recordemos que quien sacia esa necesidad que es el gozo en lugar de la tristeza es el Señor. Quien puede sustituir ese estado de tristeza en un estado alegre es Dios. Es mi meditación en Dios. No será ni el alcohol, ni las drogas, ni los placeres de este mundo. No lo será. La Biblia es clara y nos da la solución a cómo corregir nuestra situación de ansiedad, de preocupación que normalmente el mundo tiene. Nosotros tenemos a Dios como fuente y además hemos sido enseñados por Él. Y Él nos ha dicho, yo voy a satisfacer cuando el alma esté cansada. Un alma cansada es una persona que ya no tiene deseo de vivir. Una persona que ha perdido el anhelo y la alegría por la vida, que terminan en suicidio. Un alma cansada. No es cansado físicamente, es cansado por los agobios, por las traiciones, por las cosas que ve en el mundo. Y dice el Señor, no importa que esté agobiado, cansado, no importa, yo voy a satisfacer esa alma. En la boca del Señor Jesucristo Él dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar. Gloria al Señor. Esa necesidad que todo ser humano tiene de tener alegría, quietud mental, paz, amor, eso solamente Dios lo puede hacer. Y que cuando pasemos por esos momentos de tristeza, de preocupación, ahí está el Señor. Perseveremos en Él, porque Él guardará en completa paz si tú piensas en Él, si tú acudes a Él. Terminando, mire cómo un creyente tiene que o siente necesidad de lo espiritual, no solamente de comer y del techo. Él tiene una necesidad espiritual y cuando eso le falta, oiga cómo actúa. En el Salmo 42, el verso 1 y 2, la Biblia dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Qué está diciendo el salmista? Está diciendo, puedo tener muchas cosas, puedo haber satisfecho mi necesidad material, pero el otro lado de mi vida, el ámbito espiritual, yo necesito de Dios. Así como el ciervo, ese animal, cuando está sediento, corre, anda brincando, buscando el agua, porque necesita saciar su sed.
Así ando yo, así anda mi alma, clamando por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios. Hermanos, cuando nosotros podemos decir que tenemos sed de Dios, debemos darle gracias a Él, porque implica que nuestro hombre espiritual, nuestra necesidad espiritual, la queremos satisfacer. ¿Sí? Tenemos hambre de Dios. Hay de aquel que no tenga hambre de Dios. Porque cuando tenemos hambre de Dios, estamos aquí. Nos queremos integrar siempre a trabajar para Él. Queremos ir en oración, queremos clamar a Él. Nosotros vamos a ser personas militantes. Y tengo que usar mucho esa palabra, porque es que en este tiempo ser miembro del cuerpo de Cristo parecería ser como que cualquier cosa. Y ser miembro del cuerpo de Cristo es mucho más que venir un domingo y sentarte aquí y escucharme o escuchar a otro hermano predicar. Es mucho más que eso. Nosotros somos la iglesia que milita, la iglesia que representa el evangelio, que es poder de Dios para salvación en este tiempo. Y en ese sentido no puede haber tanta ligereza y tanta ambigüedad para dar el paso para trabajar. Por ti clama, como el siervo busca por las aguas, por ti clama, oh Señor, mi alma. Y concluyo con igualmente el salmista David, que sabe que tiene esa necesidad espiritual, que no puede vivir aunque el oro y la plata estén ahí abundando con él, no puede vivir sin lo otro, que aquello es lo más importante para él. Y entonces, pero él se queda nada más pidiendo. No, él no se queda nada más pidiendo y diciendo, Señor, yo te necesito, yo te necesito. No, no es nada más decirle, Señor, yo te necesito. Mire lo que él hace. Dios mío, Salmo 63, verso 1. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. De madrugada te buscaré. Si es necesario levantarme a las 3, si ese es el tiempo que yo tengo y no puedo, voy a buscar, tengo que aprender más de ti. Tengo que pasar tiempo a solas contigo, no importa si es en la madrugada, en una de las vigilias de la noche, no importa. Yo, Señor, te buscaré. Hermano, recuerde que somos hijos de Dios. Y Dios fue el que se acercó a nosotros. Y ciertamente si Él no se hubiese acercado, nunca hubiese esta relación que ahora tenemos con Él. Pero es Él el que nos enseña en las Escrituras que nosotros debemos buscarle. ¿Y qué es lo que se espera de una relación padre e hijo? ¿Qué es lo que se espera? Oye, que cuando el hijo se levante, por lo menos, vaya, diga, papi, Dios te bendición, papi. Que vaya y se presente delante de su papá y salude a su papá. ¿Cómo se levanta el hijo? Eso es normal ahora, sí. Se levanta el hijo y va a hacer cualquier cosa e ignora a su padre. Eso nunca se veía. La relación de padre e hijo implica una búsqueda del hijo hacia el padre en agradecerle, en honrar a ese papá. Hermanos, ¿y por qué nosotros pensamos que con el Señor, que nos ha dado todo, que es la fuente material de sustento y que es la fuente espiritual de vida, cómo es posible que nosotros pretendamos que no tenemos que buscarle o trabajar para Él o servirle? ¿Cómo? Eso solamente por el engaño de Satanás se puede uno ver qué está pasando. Yo quisiera
con esto que las Escrituras nos enseñan, que el Señor nos ha dicho que no solo de alimento, no solo de pan, no solo de las cosas materiales, el hombre vivirá. La vida no consiste solo en que tú comas y bebas, porque puede el hombre comer y beber, como dice José Salomón, cientos de años puede vivir, pero sus días finalmente llegarán. La comida y la bebida llegará un momento que tú no la vas a necesitar, es más, la vas a aborrecer. Sí, porque en la vejez llega un momento que ya no quieres. Y entonces, esa es una necesidad que va a concluir. Pero la necesidad de estar en comunión con tu Dios, con tu Salvador, esa es una necesidad eterna. Siempre necesitaremos de Él. Siempre. La Biblia nos habla, aún en el estado perfecto, cuando estemos allí, que Él será, en Apocalipsis 21, que Él no habrá necesidad de luz, ni de luna, ni de sol, porque Él será nuestra lumbrera. Él estará allí proveyéndonos de toda su gloria, para que de ella nosotros estemos llenos. Nos dará un cuerpo incorruptible, cuerpo semejante a la gloria de Cristo. Todo eso, provisión de Dios. Hermano, tú tienes una necesidad, y yo también, de buscar, de acercarnos cada día a Dios, de trabajar nuestro estado espiritual. A eso nos llama la Biblia. Trabajemos por el sustento, por lo material, para llevar comida a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros familiares, pero no descuidemos la necesidad de esa presencia del Señor en nosotros. Que Dios te bendiga. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, nos postramos delante de ti, Señor, dador de toda buena dádiva, para agradecerte la revelación de tu palabra en esta mañana, Señor. Gracias por confrontarnos, gracias por enseñarnos que tú eres la fuente de todo bien, ya sean estos para satisfacer nuestras necesidades en este mundo material, pero más que todo, Señor, para darnos la paz, el gozo, el amor, la fe, la esperanza de un mundo que tú has preparado para los que te aman, Señor. Gracias por esta iglesia, gracias por los congregados. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú hables a cada corazón, que tú persuadas a cada alma aquí congregada, Señor, de la necesidad de cada día acercarse a ti con un corazón sincero. Rogándote, Señor, que tú trabajes con nosotros, trabajas en nosotros para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.